what I was saying is that even if you try to like make these tests or these items like the best as possible, this disadvantage, right, remains when you take into account the reality, like the Peruvian one, where there's lots of indigenous languages, and plus Spanish. So the disadvantage is not really in relation to the indigenous languages being oral languages. I wanted to say that because there was some discussion about that as well, and I think that it's not that they're incapable of, being tested because they speak oral languages as if they were like intrinsically oral languages. I'm totally sure that the students can learn to read and write in their indigenous language and in Spanish, and that's what the schooling has to do, right? But the disadvantage, I think it comes from two sources. First, they have not been familiarized and exposed to literacy in their language, in spite of the fact that they can learn it, right? That's one. But then there's another thing that that it's very important, that has to do with the test circumstance, situation, and context of the Peruvian reality. And this is related to the fact that in intercultural bilingual educations in Peru, there's no guarantee that we have a good intercultural bilingual education. So they are being tested in 4th grade in the indigenous language, but they don't learn how to do it in a good way, right? They don't learn to read and write in Quechua or in another indigenous language, and they don't learn to do the reading, for example, within the literacy practices that the test will be, the test will test. So this, I think, is also a disadvantage. So when they are tested, then we have to ask, what is being tested? What is being measured, right? So that's also a disadvantage, I believe. And I was really interested in Virginia's question, in the sense that I think comparative testing should lead to research questions rather than just to outcomes. So if testing indigenous populations shows that they are less well equipped, armed to respond to a testing situation, one should ask, is that due to the schooling they have received, to the fact that they are bilinguals, to the fact that they have not learned to read and write in their mother tongue before they were exposed to the second language. And it conjured up experiments that are being made in Africa now, where comparative studies showed that indeed young students who spoke Wolof or Hausa or Kanuri or Songhai Zarma at home went to school and immediately learned to read and write in French, which for them was a foreign language, and were then penalized in testing situations because they were reading and writing in a foreign language. And the research question that arose from that was to teach acquisition of reading and writing in the vernacular language, in the indigenous language. The students who were tested in French or English, the colonial languages, were at a disadvantage, and the research question that then arose was, would that disadvantage remain if they were taught to read and write in their own language first, and then would be taught science and mathematics and geography in French and English? And so there, the international testing revealed a discrepancy, revealed that these students were at a disadvantage, and immediately, without waiting for the conclusions of the tests, reforms were undertaken to introduce teaching of indigenous language for acquisition of reading in early primary grades. And there are very promising results now. It seems that those students have a different bilingualism, because when they are exposed to the colonial language, they already know how to read and write in their vernacular language, which was not the case before. And it makes them much more flexible to learn testing environments and curricula than if they were only working in what was for them a second language.
in some circumstances, assessment work lead to research questions, and that's the idea, right? So it's important to take into account what measuring means. I mean, what if you have measured, for example, something, what it means, because sometimes, we were talking about this before, sometimes you arrive to misunderstandings. Like sometimes, for example, you have these rankings, you know, who came first, and you have to discuss in a profound way what the results mean, right? And what we can do with them, right? So I think that sometimes it's not done that way, like you have these results and people don't understand what it means, but sometimes, like what you were saying, the experience that, you know, the assessment work led to teaching reading in the vernacular language, Pruebas estandarizadas y muy fuertemente las pruebas estandarizadas internacionales producen unos resultados que finalmente son unos números y el común de las personas tiende a pensar que pues ahí hay una medición igual que medir con un metro algo, y que todo el mundo cree que cuando le dicen pues es que medimos matemáticas, todo el mundo cree perfectamente pues que él sabe qué es matemáticas y que sabe qué fue lo que midieron. No es consciente de todas las restricciones y la particularidad del tipo de cosa que se midió, en qué condiciones se midió y todo eso, y el impacto que eso tiene en la medición. Y entonces es muy fácil equivocarse y hacer malas interpretaciones y tomar decisiones erradas a partir de esa información, con la ilusión de estar haciéndolo de la manera más científica y más limpia porque se tiene un número, porque se tiene una medición. Entonces era sobre ese riesgo que hablábamos, sobre esa dificultad que resulta una dificultad enorme. Lo hemos vivido todos en nuestros países. Aquí se habló de varios ejemplos. El ejemplo buenísimo era el de Robert de Canadá, que contaba que por resultados de PISA decidieron que no había que poner más tareas en el colegio porque lo que daba era que más tareas estaba correlacionado con peores resultados, sin tener en cuenta que probablemente estaban haciendo más tareas los que les estaba yendo peor en el colegio, y entonces era para remediar el problema que les estaba yendo mal, que hacían más tareas. Pero pues como aparecen ligados el uno al otro, la decisión fue no, entonces no ponga tareas porque esos son los que les va mal. Ese tipo de interpretaciones son muy peligrosas y hay que realmente tener mucho cuidado en entender bien qué es la evaluación, qué es lo que se está midiendo, cómo se está midiendo y cuáles son los datos, entender muy claramente las cuestiones estadísticas detrás de estos datos para poder tomar decisiones. Eso no es nada fácil. La ley de Campbell dice que cuando un indicador, una medida social, se usa para tomar decisiones de alto impacto, inmediatamente se producen unas presiones que van a corromper la medida, es decir, van a haber trucos para hacer trampa, para cambiar y que la medida no refleje la realidad, por un lado, y por otro lado, se va a afectar todo el ámbito social en que se da la medida. Eso es inevitable, eso es parte de las mediciones sociales, se conoce como la ley de Campbell. Esa es una situación que es muy delicada en el caso de estas mediciones internacionales, y pues que hay que simplemente, la única alternativa es trabajar para hacer conciencia y para que la gente entienda mejor qué es lo que son esas medidas y de esa manera pues les den un mejor uso. En México, en el INE, estamos muy conscientes de la importancia de cómo se difunden resultados. De hecho, hay un área dedicada especialmente a la difusión y al fomento de una cultura de la evaluación. Es decir, la evaluación puede parecer muy técnica y tiene aspectos sumamente técnicos, estadísticos, en fin, de diferentes tipos. Sin embargo, también es un asunto político, eminentemente político. Es decir, si dependiendo de cómo se entienden los resultados en la sociedad, de cómo se capta la relación entre esos resultados y la vida y el funcionamiento de las escuelas, se pueden tener consecuencias muy variadas. Por tanto, es muy importante que los organismos que se dedican a hacer evaluación no la difundan solamente como si
todo el mundo fuera a entender qué pasa. Es muy importante crear esa cultura de la evaluación entre los funcionarios, los políticos, las organizaciones de la sociedad civil y el ciudadano, el padre de familia, el estudiante, que necesita esa información y que le puede ser útil, ¿no? Si no, se puede dar, como decía Julián, la corrupción del uso de esa información. Se empieza a buscar el mejorar los indicadores sin mejorar la materia que está indicando ese indicador. Es decir, que nada más cambie el indicador sin que cambie la realidad educativa. Ese es un gran peligro de difundir sin un ambiente crítico, un ambiente de conocimiento de la información. A mí me parece que es probable que la idea más importante es que hay distintas maneras de mirar las pruebas y estas distintas maneras están relacionadas con qué cosa esperan los países respecto de las pruebas, qué esperan, cuál es la razón por la cual nos embarcamos en los sistemas de prueba. Y esto significa, para el tema que hemos estado trabajando, que es la diversidad, que en algunos casos hay que tomar en cuenta la diversidad para que no moleste en la comparabilidad entre realidades diferentes. Y algunas otras veces tenemos que tomar en cuenta la diversidad para reflejarla. Y son dos entradas diferentes y ambas entradas son válidas y ambas tienen que ver con tomar en cuenta la diversidad para dar cuenta de ella. Y la diversidad se encuentra por todas partes. Hemos identificado en el aula, hemos identificado dentro de los países, hemos identificado entre países semejantes en el sur, entre los distintos países latinoamericanos y claro, también a nivel internacional con relación a los países de la OECD, por ejemplo. Y esto ha supuesto que hayamos revisado algunas de las ideas más habituales sobre dónde está el estado del arte en la construcción de pruebas que tengan en cuenta con este tema. Hay una serie de líneas de investigación que se derivan de esta constataciones. ¿Cuál es la eficacia, por ejemplo, de la incorporación de la literalidad en culturas orales ágrafas? ¿Y cómo es que servimos mejor a estas culturas? Ese es un área de investigación fuerte. Y otra área de investigación, para mencionar solamente dos, es aquella que procurará que las pruebas internacionales más globales no solamente tengan un enfoque restringido a dimensiones más vinculadas al mercado laboral, sino que tengan un enfoque más amplio a temas de ciudadanía global, a temas de cultura universal. Todavía nos falta mucho por trabajar. Por ejemplo, en Ecuador nosotros tenemos 16 nacionalidades, 16 nacionalidades, más grupos indígenas, más diferentes lenguas. Entonces es como una gran diversidad cultural y es como un gran reto a afrontar, porque no podemos pensar como en enfocarnos en cada una de las culturas, en cada una de las nacionalidades y pensar que a todos los podemos tratar de manera diferente y darles las mismas oportunidades al mismo tiempo. Eso es como un problema de optimización, porque tenemos que sobrepesar, ¿no? O sea, tenemos un componente político, tenemos un componente de costos, tenemos un componente cultural, un componente técnico y tenemos que buscar un equilibrio en el que todos encontremos como el punto más alto, ¿no? En el mejor punto en el que los tres tengan como
o sea, como un punto de inflexión en el que podamos tener un poquito de todo y un poquito de todo bien, ¿no? O sea, que el componente político esté sano, que el costo no sea muy elevado, porque entonces tampoco podemos seguir trabajando en ello, que también el componente técnico no se pierda, porque tampoco vamos a hacer las cosas mal, ¿no? Pero también tenemos que considerar toda la diversidad de nuestros países. Y bueno, este es un gran reto y afortunadamente en talleres y en congresos como este, nosotros podemos, si bien no encontrar la solución perfecta, sí encaminarnos a ella y ver que otros países qué están haciendo para ver si podemos adoptar algunas de sus medidas y también para ver qué caminos no seguir, ¿no? O sea, se aprende de ambas partes, ¿no? Tanto de experiencias positivas como de experiencias negativas. Y también, no sé, por ejemplo, las cosas que hacemos de manera semejante, porque al final somos culturas bien parecidas, ¿no? O sea, Ecuador, México, Perú, somos muy semejantes, entonces de repente seguimos el mismo camino, pero no nos estamos dando cuenta, ¿no? No hay esta comunicación en el decir, oye, vamos a hacer esto, si lo trabajamos juntos, si podemos intercambiar experiencias desde el inicio, ¿no? Entonces estar en eventos así también nos permite estar en contacto, crear como una red y retroalimentarnos nosotros mismos al mismo tiempo que podemos ayudar y aprender. O sea, no solo vínculos institucionales, sino vínculos personales también. O sea, de saber que las personas están ahí, de que son personas ya reales a las que uno les puede preguntar, que les puede escribir, que se puede contactar. Aunque también, por ejemplo, con Camila, pues ya hay algo más fijo, ya hay algo más estable. En septiembre, de hecho, va a ir a Ecuador y vamos a empezar a trabajar como en una investigación que ya está llevando sobre el por qué los países deciden entrar a PISA, ¿no? Que es su tema de investigación.